Bueno, damos cordial saludo para todos ustedes. Aquí estamos de nuevo, mis queridos compañeros, mis queridos amigos del camino, hermanos del gnosticismo, de la sabiduría gnóstica, hermanos que, como siempre, hacen también su esfuerzo, sacan su tiempo, hacen su sacrificio para poder desarrollarnos nosotros, para poder aprender, crecer en el camino de la sabiduría, en el camino de la luz. Y todo lo que aprendemos es luz, es conocimiento, es enseñanza que nos permite interpretar un poco más nuestro propio camino, nuestra propia obra espiritual. Así que tengan en cuenta ustedes que venimos en el desarrollo de una sabiduría extraordinaria como lo es el tarot. Y el tarot, como lo explica el maestro, hay que estudiarlo, hay que conocerlo a fondo. Ahora, antes de iniciar estudiando esta maravillosa carta, que es la carta número 11, conocida como la persuasión, se le llama también la fuerza, o se le conoce también como el león domado, es una carta que verdaderamente nos invita a tener un conocimiento muy amplio, extraordinario en la sabiduría que nosotros cada día queremos realmente encarnar, vivir, hacer conciencia de ella. ¿Y saben por qué? Porque recuerden que en el estudio de la Cábala, en el estudio del árbol de la vida, para recordar un poco, antes de iniciar la interpretación de la carta del día de hoy, ¿sabían ustedes que cuando nosotros nos ubicamos a nivel del cerebro humano, nos dice la ciencia cabalística que a la altura del cerebro, en la corona del cerebro, tenemos pues de hecho a Keter. Ahí está ubicado desde la forma, podríamos decir, de la ultraanatomía, de esa ultrafisiología, de esa sabiduría, de esos misterios ocultos que hacen, pues, de hecho, una representación entre lo macro a lo micro, que somos nosotros como humanos. Entonces, en la corona está el Keter o anciano de los días. El lado derecho del cerebro, que en este caso, pues, ustedes saben que el cerebro se divide en dos partes y tenemos una cisura media y hay división de ese cerebro en forma extraordinaria y vemos que en el lado derecho tenemos la ubicación de Jomá o Chomac, que es el Cristo cósmico. En el lado izquierdo tenemos a Binah, que es el Espíritu Santo. De esta forma, cuando uno analiza los lóbulos frontales cerebrales de cualquier ser humano, de nosotros, ustedes saben que el lado derecho del cerebro es más holístico, más cósmico, más astral, más intuitivo, más inspirativo, más hacia la interpretación y comprensión de la magia. Y el lado izquierdo del cerebro, que tiene una característica como más inconsciente, mucho más humana, mucho más materialista, mucho más física, con unas características de la razón, del pensamiento, de la lógica, de las matemáticas, de los números, etcétera. Y luego bajamos y tengan en cuenta que si este lado del cerebro está relacionado con esa divinidad, pues quiere decir que ese lado de la cara tiene también su lógica como el otro lado del rostro. Luego vemos que el brazo derecho está relacionado con Gesed, con nuestro cabalista interior, con nuestro alma en particular. El brazo izquierdo está relacionado con Jehurá, que es el alma espíritu, el alma divina dentro de cada uno de nosotros, representando la fuerza también. Y luego vemos cómo en el corazón se ubica Tiferet, que es ese manas o alma causal, que es ese Tiferet que representa al mismo Cristo dentro de ese iniciado, justo en el corazón. El corazón representa el sol. Y luego vemos que la pierna derecha representa a Nexat, cuerpo mental. Pierna izquierda, Hod, cuerpo astral. Y luego vemos cómo el sexo de nosotros, la parte sexual, como siempre, es la representación de Yesod, el fundamento, el sexo o la conexión misma con el cuerpo vital. Y luego vemos que en los pies aparece Malkut, la base, el mundo de la forma, de la ejecución, aquí en este mundo material. Y de esa forma, todos los 10 sefirot
están relacionados directamente con nuestro propio cuerpo, ¿sí? En nosotros mismos. De ahí para allá tendríamos que seguir analizando porque tengan en cuenta ustedes que todos y cada uno de nosotros estamos conectados con lo macro. Lo macro está dentro de lo micro está en lo macro. Y así como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, y como es adentro es afuera, y como es afuera es adentro. ¿Qué hacemos buscando las percepciones, buscando lo trascendental solo afuera, cuando eso está dentro de nosotros mismos? Eso vive y palpita en nosotros mismos. Somos un microuniverso, somos un universo en miniatura, somos realmente una expresión directa del Creador. Por eso se nos dice que en el principio Dios dijo que nosotros éramos hechos a imagen y semejanza. O sea, que tenemos de Él como Él tiene de nosotros. Simplemente lo que espera es que nos realicemos. Él lo que quiere es hacernos realizar espiritualmente para que se haga en Él, en nuestro ser, eso que se llama un maestro realizado. ¿Sí? Un ser con maestría. Eso es lo que busca Dios con cada uno de nosotros como Malkut aquí en el mundo de la ejecución en este mundo físico. Ahora, después de esta introducción, quiero que analicen la carta número 11 del tarot, ¿ok? Obsérvenla ustedes. Extraordinaria, ¿verdad? En la parte de atrás, el axioma trascendental o trascendente o aforismo de la sabiduría nos dice, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Gozoso en la esperanza. La esperanza es la estrella, carta número 17 del tarot. Gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación. Entonces, en el camino van a haber muchas tribulaciones de tipo espiritual, muchas confusiones. Encontraremos nosotros desasosiegos, incertidumbres. Encontraremos un camino que se pierde, incierto. Iremos por nuestro camino pasando muchas penurias, muchas dificultades. Es seguro que sucederá ese fenómeno si nosotros estamos dispuestos a caminar por la obra del Padre o caminar por la escalera de Jacob, que es el camino de la misma iniciación humana, espiritual, de la persona que está dispuesto a escalonar la montaña. Entonces vamos a encontrar muchas dificultades y quien vence dificultades y avanza frente a las dificultades es quien gana, es quien triunfa, es quien progresa, es quien sale adelante. El que desecha, el que tira, el que cierra la puerta, el que reniega y se hace a un lado, lastimosamente es la carta número 16 del tarot, la torre. Queda fulminado, queda hecho a un lado, retirado, y se dedica a otras cosas de la vida. Tal vez puede volverse una persona muy adinerada, con fama, reconocimiento público, aparentemente muy feliz, pero lastimosamente se alejó del camino secreto. Esa es la diferencia. Por eso dice que, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Constante en la oración. Aquí nos toca tener mucha oración y la oración tenemos que hacérsela a ella, que es la Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de los mágicos poderes, la bendita Madre que vive en el interior de nosotros y que solo espera que nosotros la llamemos, la evoquemos, la invoquemos, le pidamos, le roguemos que nos ayude. Ella, como ustedes ven la imagen, es una mujer maestra, es una mujer que tiene los conocimientos, la sabiduría, es un ser que como desdoblamiento del Espíritu Santo, como representación misma del Espíritu Santo, pero que es la esposa del Espíritu Santo, es la esposa del Señor Shiva, del Sacratísimo Espíritu Santo. Ella, en nuestra vida, lo que ella quiere hacer es cerrar
las fauces del león, amarrarle el pico al león para que el fiel de la balanza se pueda inclinar al favor de nosotros. Mire, préstele mucha atención porque estas dos cartas tienen una relación importantísima. Ella quiere cerrar las fauces del león para que el león no nos devore. Ella quiere poner el fiel de la balanza a nuestro favor para que de esta forma, Ma, la diosa de la justicia y de la verdad, esa pluma de ella no sea menos pesada, no sea menos eh, liviana, podríamos decir, que el corazón de nosotros. Nuestro corazón debe ir a la par, de acuerdo a la voluntad de la ley, de acuerdo a la sabiduría, de acuerdo a nuestro ser. Entonces, ¿qué ocurre? Ella le cierra las fauces al león para que la ley del karma no nos devore. Por eso es que el maestro dice que al león de la ley se combate con la balanza. Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Esto está claro, ¿no? Lo han leído ustedes. Al león de la ley se combate con buenas obras. Al león de la ley se combate con hechos y nada más que hechos por parte de nosotros. Al león de la ley se combate cuando transmutamos la sangre del cordero, o sea, la energía sexual, tú la transmutas como soltero o como casado. Al león de la ley se combate cuando uno hace servicio a la humanidad, enseña de lo poco que sabe, comparte a otros de lo poco que tiene, le calma la necesidad a otro, le ayuda a otro. Al león de la ley se combate cuando uno trata al máximo de cambiar, de morir, de negarse, de renunciar a vicios, manías, costumbres, abusos, degeneraciones, infrasexualidades, etc. De esa forma, ella cierra el pico, las fauces del león y la ley se pone al favor nuestro y no nos devora. Cuando una persona es devorada ante la ley es porque no hay recursos dármicos o buen karma, no existe. Y de esa forma nosotros pagamos con dolor. Es muy terrible porque cuando se paga con dolor, pagamos con enfermedades, con calamidades, pagamos con pérdidas, muertes, pagamos con una cantidad de fracasos que se ven en la actualidad. Y la humanidad se queja y nos quejamos y le echamos la culpa a Dios porque perdió, porque fracasó, porque sale de una enfermedad y cae en otra, porque no hay solución a sus situaciones, porque parece un infierno de nunca acabar. Y nos quejamos y hasta le echamos la culpa al Creador. Pero no es así, porque nosotros podemos direccionar y podemos generar que el destino cambie y que el fiel de la balanza se ponga al favor mío. Pero no lo hago porque a veces no comprendo que mi egoísmo no me permite dar más, ver más. Entonces prefiero sufrir en vez de dar de lo poco que tengo. Lastimosamente así somos nosotros. Somos egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si acaso miramos y miramos para los demás. No tengo tiempo, no puedo, no cuenten conmigo, es difícil, no me comprometo, etcétera. ¿Cómo quiere uno que ese león se ponga al favor? Porque recuerden que ahí depende la sabiduría para nosotros, que el león se ponga al favor nuestro. ¿Recuerdan ustedes, si han estudiado, estamos en la era de Acuario? Antes de la era de Acuario fue la era de Piscis. Antes de la de Piscis nos encontrábamos tal vez en la era, Aries. Antes de Aries, Géminis. Antes de Géminis, perdón, de Aries, Tauro. De Tauro, Géminis. De Géminis, Cáncer. Y de Cáncer, Leo. Si uno se va en el tiempo y espacio en la historia, se darán cuenta que existió la época donde se adoraba a los leones y los leones arrastraban carruajes. Era un animal sagrado y muy adorado en la antigüedad. Si vemos, esos leones aparecen todavía a la entrada de ciertos templos en el antiguo Egipto. Y si vemos, de igual sucedió
con los carneros en Aries, de igual sucedió con la sabiduría que se desarrolló en la época de Géminis, de igual entendemos como el cangrejo y y la era de Tauro incluso. Ustedes pueden ver de cómo aparece el toro adorado a través de la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque las eras que tenían aproximadamente 2164 años tuvieron su tiempo, su espacio y dejaron un gran conocimiento a través de esa raza que está culminando en estos momentos. Entonces, los leones siempre fueron adorados y muy relacionados con la ley, ¿ok? Al león de la ley, pero representaba también los leones del fuego, los leones de la sabiduría, los logos dentro de nosotros mismos. Así que este es el objetivo del trabajo, poner la ley al favor de nosotros. Aquel que sirve, aquel que trabaje en nosotros mismos, aquel que ayude, aquel que entregue la enseñanza a otros, este Señor no lo va a devorar, que es la ley cósmica. O en otras palabras, Anubis, como supremo regente de la justicia cósmica. Esta maestra estará siempre con nosotros y como ustedes ven, femenina, con un pecho por fuera, es ella, la madre, la que nos amamanta y nos da esa leche de la sabiduría, del conocimiento, del entendimiento. En la parte de arriba en el cielo tenemos el sigilo de la magia cabalística astrológica que representa al sol. ¿Ok? ¿Lo ven acá? Del sol. Tenemos un triángulo invertido porque representa el elemento agua, pero aquí hay algo interesante porque vamos a seguir analizando. Aquí tenemos jeroglifo egipcio que representa la Seila-K, Seika. Y aquí tenemos la letra de los magos, muy conocida o entregada por Cornelius Agripa, o también muy conocida, estudiada por el maestro Paracelso. En el alfabeto de los magos, C o K, y en el jeroglifo egipcio, C o K. El sigilo de la magia cabalístico astrológico del sol y un símbolo representando agua, la diosa, el león. Y recuerdan ustedes que la carta 12 del tarot, 12 apóstoles, 12 sentidos de percepción, 5 sentidos físicos, 7 sentidos internos, 3 puertas que nos dice en las Sagradas Escrituras, nos dice que hay 3 puertas al sur, 3 puertas al occidente, 3 puertas al oriente, 3 puertas al norte, que están representando pues ese templo de Jerusalén o de la Jerusalén celestial, que eso hablamos en una de las clases anteriores. Lo interesante aquí es que el número 12 tiene una representación y simbología maravillosa, porque si ustedes miran la base de la carta en el mundo de las aguas o en el mundo inconsciente o en el mundo físico, verán ustedes que aparece el halcón, que se conoce como halcón peregrino, lleva una maletica en el hombro y va montado sobre una serpiente con patas, ¿sí? Una serpiente que camina de una forma como un animal. Y él va montado encima y la serpiente lo lleva en su hombro, lo lleva, por decir, en su cuerpo. Recuerden que la serpiente es siempre el símbolo de la serpiente de las aguas, es el símbolo de la serpiente Kundalini, la serpiente de los mágicos poderes. El halcón representa a un pájaro que en Egipto es halcón, Aurus, los ojos de halcón, los ojos de la clarividencia. Pero podríamos también en el lenguaje que nosotros conocemos interpretarlo como la paloma, el Espíritu Santo, el ave fénix, etcétera. El cierto del caso es que este cuadro representa algo interesante, que es los misterios de la serpiente y los misterios del Espíritu Santo. ¿Ok? Eso es lo que representa aquí este cuadro. El león, ella,
Y en la parte de abajo tenemos a Aries en el Sol. Por eso es que esto representa la fuerza, es la persuasión, es el león, es realmente un empoderamiento, una potencia muy grande, porque el solo hecho del sigilo de la magia cabalístico astrológico del Sol ya dice mucho. Tenemos el elemento agua, entonces tenemos el fuego y el agua, y tenemos aquí la serpiente y al espíritu. Analícenlo ustedes. Y tenemos a Aries en el Sol, y la palabra dice la persuasión, el que persuade a la ley para que no nos devore. Y luego tenemos un nombre mágico y tenemos la letra hebrea Kaf y la potencia numérica 11. 1 más 1 igual a 2. El hombre y la mujer. El maestro Samael en su obra nos dice 1 más 1, 2. Hombre-mujer. Es el trabajo de la gran alquimia. Es el trabajo del hombre y la mujer. Es los misterios del Cristo cósmico. La carta número 2 del tarot, que es la sacerdotisa, pero es el Cristo cósmico. Y ahí están los misterios que nosotros debemos conocer. ¿Sí? El número 11 es el número de ella, de la Divina Madre Kundalini. Es el número de nuestra madre íntima. Pero a su vez ese 11 sumado se transforma en un 2. El 2 es la sacerdotisa. Esa sacerdotisa, venimos a encontrar de nuevo a esa madre, a esa diosa, a esa Kundalini como sacerdotisa. Entonces, de esta forma, la carta número 11, en un estudio, en un panorama de respuesta a través de nuestro estudio de consulta por medio del tarot, tenemos que es una carta positiva y nos está dando una enseñanza gigantesca en nuestro propio camino. Vamos a ver si no se me olvida. Recuerden ustedes que cartas muy positivas son la 1, la 2, la 3, la 4, la 6, la 10, la 11, la 17, la 19 y la 22. Son cartas que dicen un panorama muy positivo en el estudio y cartas que nos van a decir de estudio, de análisis. Podríamos tener la carta número 5, podríamos tener la carta número 8, la 7, tendríamos la carta número 9, la 14, ¿sí? La carta número 12. Y hay cartas que dicen no, absolutamente dicen no. Y ahí vemos, por ejemplo, la carta número 13, vemos la carta número 15, la 16, la 18. Estas cartas son como un rotundo no, pero habría que analizar el panorama de acuerdo a la pregunta, de acuerdo al estudio que estamos haciendo. Bien, ahora para darles el uso de la palabra a ustedes sobre el estudio, porque el tiempo se nos va pasando y quiero que ustedes tengan su espacio de pregunta. Viene la carta número 12, interesante, maravillosa, pero en este estudio de la carta número 12, antes de emprender su análisis, en el cual encontramos una cantidad de símbolos, quiero que no pasemos desapercibido lo siguiente de la carta número anterior. Lo giramos. Ustedes pueden leer acá que dice el león domado, ¿ok? Favorece la ley Marte. ¿Sí vieron que aquí aparecía Aries en el Sol? Y Aries es el signo de Marte, ¿no? Entonces tenemos el león domado, favorece la ley Marte. Aquí es guerra, pero no la guerra de revolución de armas, es una guerra contra sí mismo, es una guerra que tiene el iniciado, es una lucha, es la fuerza, es la persuasión, es la tenacidad. Y aquí dice letra Kaf, que no haya temor, ¿sí? Kaf,
que no haya temor. Sin temor. Dicen por ahí, sin miedo al éxito, sin miedo, que no haya temor, porque el león de la ley está siendo domado, le están cerrando las fauces para que se ponga a nuestro favor. Y todo aquí en adelante nos favorezca, nos salga bien en todo lo que emprendamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda sobre la carta número 11 del tarot en el estudio que venimos realizando? Profe, nada más para aclarar, en las aguas, que es el mundo físico, el cuadrado que están representado es la piedra cúbica, ¿no? Exacto. Y esa piedra cúbica está dentro el hombre y la mujer, que está representado como el águila y la serpiente, las dos fuerzas, ¿no? Sí, porque son Positiva y negativa. misterios alquímicos. Sí, Así es. Muy bien. ¿Quién más? gracias. Hola. Bueno, seguimos por aquí mientras nuestros compañeros reflexionan, analizan y luego hacen su pregunta. Tenemos la carta número 12, o perdón, la carta del apostolado. Analicen ustedes la carta. Interesante, ¿no? Bien, bien bonita. Aquí hay algo muy, muy interesante y quiero leerles en la parte de atrás. Dice el aforismo, aunque el sol te fatigue de día y la luna te contriste de noche, no lleve tus pies al resbaladero, ni duermas cuando montas guardia. ¿Cómo la ven ustedes? Vuelvo y repito, aunque el sol te fatigue de día y te queme y te lastima, aparente, ¿no? No sabemos dónde escondernos, dónde ocultarnos, dónde guardarnos del sol. Y la luna te contriste de noche, que sientas que la luna te genera melancolía de noche, no lleves tu pie al resbaladero, no metas las de caminar, no la vayamos a embarrar, ni duermas cuando montas guardia, porque el guardia que se quede dormido, pues nos tumban, nos roban, fracasamos, nos hacen daño. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos. Y lastimosamente así nos pasa a todos en a la humanidad, nos dormimos, vivimos muy dormidos, muy inconscientes. El ego a cada rato nos asalta, el ego a cada rato nos domina, el ego a cada rato se empodera de nosotros, a cada rato verdaderamente nos esclaviza. Demostramos que vivimos dormidos la conciencia porque a cada momento es ira, impaciencia, agresividad, violencia, grito, miedos, complejos, temores, amenazas, resentimientos, odio, negatividad, lujuria, laxivia, pornografías, temores, degeneraciones, roba en su mente, fornicamos en la mente, etcétera, etcétera, etcétera. Él asalta a cada momento y es porque somos un guardián dormido. Estamos dormidos. Y el que hace guardia dormido, pues lo roban. ¿O no es así? Total, ¿verdad? Por eso es que este es extraordinario. Y miren ustedes algo importante acá. En la parte de arriba tenemos el sigilo cabalístico que representa al dios olímpico o al planeta Luna. Representa la Luna. En magia, la Luna. Luego tenemos una letra, o perdón, tenemos un sigilo, perdón, no sigilo, sino jeroglifo egipcio, que es un león. Miren acá, la carta anterior había un león, ¿sí?
el león de la ley. Y ahora tenemos acá un león, y ese león en jeroglifo egipcio representa la letra L. La L aquí, las anteriores recuerdan que era 6K, y estábamos en la letra hebrea Kaf, y este es L, y aquí estamos en la carta Lamed. ¿Sí? ¿Sí la está quedando claro? ¿Sí se dan cuenta la relación que tiene la carta? Ahora, en el alfabeto de los magos tenemos esta figura para la letra L. Entonces tenemos la L en el alfabeto de los magos, el jeroglifo para la letra L, un león que estaba en la carta anterior y ahora aparece en la carta número 2. Tenemos el sigilo de la magia y ahora tenemos una rueda que es la rueda de la fortuna, que representa la rueda de la evolución y la involución, que representa la rueda, como muchas veces lo hemos dicho, que la rueda gire a nuestro favor, que la rueda de la fortuna gire a nuestro favor. Y esa rueda del destino tiene colgado, tiene amarrado de un pie a un personaje. Aquí lo vemos, ¿ok? Pero mire que en las aguas, o en el inconsciente, o en el plano tridimensional terrenal, encontramos algo muy interesante. Encontramos la estrella de David, que parece que fuese un tridente, pero son 3 puntas hacia arriba y 3 puntas hacia abajo. La estrella de David, la estrella de 6 puntas, que de eso hablamos en una de las clases, esa simbología tan profunda que el maestro le da sobre ese pentáculo, sobre esa estrella extraordinaria, la estrella del rey Salomón. Pero ubicándonos ahora, qué maravilloso es esto porque hay 2 columnas. En todo templo siempre existen 2 columnas, una blanca y una negra. Pero estas columnas tienen 9 peldaños. O subes por la iniciación blanca o desciendes por la iniciación negra. O vas por el camino de la transformación, de la regeneración, del despertar, el camino del ser, o vas por el camino de la involución. No hay iniciaciones hacia arriba, 9 iniciaciones hacia abajo. Trabajo de la novena esfera, trabajo de los misterios alquímicos. Por eso es que el 12, 1 más 2 igual a 3. El 3 es Gimel, o estaríamos hablando de la emperatriz o el Espíritu Santo. Son los misterios mismos del alquímicos del Espíritu Santo. Es el trabajo mismo de la novena esfera que reaparece en la carta número 9, 9 peldaños de la iniciación, trabajando en el número 3 o en el santo 3, que son los misterios del Padre, Hijo y Espíritu Santo mediante la alquimia. Por eso es que el maestro habla que la carta número 12 son los misterios del trabajo alquímico, que por eso encontramos el 12 en muchas partes, en muchas enseñanzas. 12 apóstoles, 12 columnas, 12 poderes luz, 12 poderes que tiene el ser humano, 5 físicos, 7 internos, 7 chakras, 7 físicos. Hay las 12 tribus de Israel, 12 piedras sagradas que corresponden, pues de hecho, a cada una de esas tribus de Israel, a cada uno de esos apóstoles. Tenemos el número 12, que es muy, muy importante en la vida de nosotros, porque recuerden que el anterior como persuasión, león domado, nos invita realmente a hacer obras para que la ley no nos devore. Pero resulta que en esta carta muestra que el personaje está colgado de una pierna y con la otra pierna hace cruz. Y en la parte de abajo tenemos un triángulo que está invertido. ¿Sí vieron que en la carta anterior había un triángulo invertido? ¿Se acuerdan o no? Ok. El triángulo está aquí invertido porque él es un personaje que está caído, pero que debe levantarse trabajando con las aguas.
Aquí el problema es que la materia está dominando al espíritu. Entonces tiene que invertirse. El espíritu debe dominar la materia para que esa persona pueda realizar la obra espiritual. Si yo volteo la carta, mire cómo queda el personaje. El personaje queda haciendo un triángulo, o perdón, el número 4, pero también un triángulo, pero el triángulo ya no está invertido y él hace el número 4. Y si vemos en la parte de los brazos, estaría haciendo el triángulo de forma positiva, un triángulo que representa el juego o un triángulo que no quedaría invertido. Y su mandil o su falda, por decirlo de esa forma, también dejaría de estar invertido y de igual todo su cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando lo giro, pues encuentro lo contrario, ¿verdad? Entonces este personaje tiene las manos amarradas y está colgado. Por eso le llaman en muchos tarot el colgado. De nosotros depende si nos bajamos de ahí o seguimos esclavizados. Es tan interesante porque de sus manos suelta unos shekeles o unas monedas de oro que van a caer al piso. Esto significa que todo tiene sí o sí su relación con dinero cósmico, con monedas de oro, con monedas que van a pagar, que van a retribuir, con las cuales vamos a financiarnos, con las cuales vamos a pagar y vamos a recibir beneficios. Pero es que esas monedas no se las van a dar a uno simplemente tome. No vas a dejar de ser el colgado simplemente porque yo quiero ya dejar de ser el colgado y que la rueda de la fortuna ruede a favor mío y que la ley de la balanza, el fiel se incline a mi favor y que el león no me devore. No. Este personaje, para que pueda ganarse todos esos derechos, tiene que trabajar con ese pilar de la sabiduría, tiene que bajar a la novena esfera, tiene que trabajar con los misterios del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tiene que trabajar en los misterios del fuego, tiene que poner la balanza y la rueda de la fortuna a girar a favor suyo, tiene que trabajar con los misterios del pentáculo de la estrella de 6 puntas, que es masculina y femenina. Y lo mejor de esto, miren acá, dice sacrificio, pruebas y dolor. ¿Ok? Sacrificios, pruebas y dolor. Por eso dice, juras y prometes por el honor y por la vida. Aplicar todas tus fuerzas hacia la búsqueda de la verdad, a consagrarte al triunfo de la verdad, de la realidad, de la realización. Amar a tus hermanos, sacrificarte por la humanidad. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? ¿Lo vas a hacer? ¿Te sientes capacitado? ¿Lo harás con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Ok? Ahora dice acá, letra Lamed, arcano AZF nos saca del dolor. Por eso el trabajo tiene que irse en trabajo siempre del manejo de las aguas de la vida como soltero, como casado. El que no transmute, dejamos inconcluso el misterio del Espíritu Santo. Quien no trabaja en la novena esfera deja inconcluso los misterios del Sacratísimo Espíritu Santo. Pero hay algo más acá. Porque recuerden que hay que estudiar el libro del maestro. No podemos repetir todo lo que el maestro dice. Hay que ir a estudiar el libro. Este personaje es el apostolado o el apóstol. Es un postal de indicación. Es una luminaria. Es un posta que ilumina el camino a otros. Es un posta que tiene una luz propia. Y con esa luz, con esa pequeña luz, se ilumina a sí mismo y ilumina su camino y le ilumina el camino a otro.
para que ese otro también pueda llegar a su lugar, pueda encontrar, pueda recibir, pueda ser ayudado con la luz que tú le transmites, con la sabiduría que tú le compartes, con el conocimiento que tú le entregas, con las ayudas que tú le das. Ese apóstol eres tú, soy yo, somos todos. Es un misionero, es un instructor, es un hermano que está dispuesto a hacer su trabajo, a servir, a ayudar a otros, a entregar el mensaje, a entregar la gnosis, ayudar con lo que tiene al que pueda, compartir de lo que tiene con alguien necesitado. Siempre buen consejero, siempre buen amigo, siempre buen hermano, siempre buen padre, siempre lo mejor que puede. Ahí está la clave, porque es el posta que representa sacrificio. Es un apóstol del Cristo, es un apóstol de la logia blanca, es alguien que quiere realizarse. Por eso es que los misterios en la novena esfera, todo lo que hemos explicado, son los misterios del trabajo de él mismo. Y esos misterios están conectados con la carta anterior. Y la carta anterior con la anterior y la anterior con la anterior. Por eso es que les decía que él lleva la luz a los demás. Pero ¿acaso él no es el mismo de la carta número 9, que iba por el desierto, que iba por su camino y lleva una lámpara encendida, su luz propia con la cual se ilumina y puede iluminarle el espacio a otro? Y ahora aparece nuevamente, pero colgado, representando una simbología de un individuo que se está levantando desde sus propias aguas, desde su propio laboratorio sexual, desde sus mismos procesos alquímicos, desde su misma transformación psicológica, sirviendo y sigue iluminando como apóstol de indicación, como luminaria, como ayuda a otros. Entonces, el 9 en el 12, el 9 en la novena esfera, el 12 en el número 3. Él sigue trabajando, sigue la cábala, sigue la numerología, sigue el tarot, sigue la alquimia, continúa la magia, no se detiene, él continúa el camino. Y aquí están los misterios. Por eso aquí esta pequeña figura, ¿sí?, que ustedes observan acá, aquí la pueden ver, no es más que eso. Son los misterios. Por eso, tengan en cuenta ustedes la carta con mucha simbología entre los aspectos lunares, solares, discos en movimiento, letras sagradas, animales sagrados, columnas, peldaños, pentáculos, ¿sí? Y un individuo que está bajando al pozo y que está trabajando para levantarse, para subir de nuevo. Por eso, al girar la carta, lo tiene todo, ¿ok? Bueno, ¿qué pregunta hay? ¿Qué duda hay? Hermano Edison, Les culmino aquí para darles el uso de la palabra. hermano Edison, buenas noches. Yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. Yo quiero preguntarle por qué él está colgado de un solo pie y por qué tiene un pie cruzado, formando como si fuera un 4. Claro, Sí. por eso les decía que él está colgado de la pierna, ¿sí? De su pierna derecha, porque el maestro nos dice lo siguiente, tomando la explicación del maestro. La cruz formada por las piernas representa que la materia ha tenido más poder que el espíritu. Esto significa que cuando, recuerden la cruz Tao, ¿se acuerdan ustedes que veíamos la cruz Tao? O la famosa Ankh o Ansada. Cuando la cruz está por encima del espíritu, cuando la cruz tiene poder sobre el espíritu, sobre la conciencia, pues el iniciado realmente está caído. El iniciado no está levantado. El iniciado debe trabajar. El sexo domina la mente
más que la mente poder dominar al sexo. Entonces, este individuo es un individuo que tiene esa cruz y aquí tenemos la representación del espíritu siendo dominado por la materia o por los 4 elementos de los cuales estamos constituidos nosotros. Pero él tiene todas las posibilidades de invertir todo, de soltarse de sus propias ataduras, generar mucho dinero cósmico, chequenes, monedas de oro, dinero cósmico a través de obras, de hechos, trabajando en la 9ª esfera, en la columna blanca, en la columna que representa la iniciación, que representa los misterios alquímicos, y debe, pues, de hecho, hacer girar esa rueda a su favor. Porque es que esto es extraordinario, por eso se las volteo, porque cuando uno la voltea, lo ve de esta forma, ¿sí? Y no es porque vamos a invertir todo, sino ver la figura del apóstol, que somos Sí, nosotros. Él se tiene que convertir, mire, tiene que recibir todo ese dharma que se le retribuye por las obras, por los hechos, el triángulo cuando sin. usted la Ubiquen el micrófono, el sonido, porque no se escucha. Interferencia. ¿Alguien más va a decir algo, por favor? Tiene la palabra. no Hola, hola. No, no, no se escucha, por favor. Hay mucha interferencia en el sonido. Interferencia de sonido, no se escucha si nos están hablando a nosotros. Bueno, ¿quién más iba a decir algo? Profe, yo pido la palabra. Dígame. Profe, esos colores de las columnas a los lados del colgado, entonces usted está diciendo pues que representa la 9ª esfera, ¿sí? Sí, Ok. La 9ª esfera también representa por sí los 9 mundos dantescos, ¿he escuchado? sí, porque ¿Cierto? una para Relacionado con arriba el sexo. y otra que desciende, sí. Ok, eso. Eso, profe. Ok. En cuestiones de los colores, pues tengan en cuenta que cada carta es muy colorida, pero no significa que los colores tengan mucho potencial. Sin embargo, nos decora la carta y nos da un brillo muy interesante, ¿no? Una conexión muy bonita por el color, por la frecuencia del color. Sin embargo, pues los colores no es que tengan un potencial muy, muy fuerte, porque pues de por sí cuando estas cartas fueron inventadas, cuando desarrollaron las barajas como tal del tarot egipcio, eran de color blanco y negro. Luego se le fueron sumando los colores porque pues todo evoluciona, todo cambia, todo mejora. Sin embargo, los colores pues nos conectan, es muy interesante, pero lo más importante dentro de la carta es la parte simbólica, lo que contiene, lo que nos está mostrando el dibujo, la imagen, el movimiento. Porque tengan en cuenta que esa imagen tiene una expresión, una representación entre lo consciente e inconsciente, entre lo físico y lo macro, entre lo supraconsciente, entre lo consciente, entre lo inconsciente. Esa carta, cada una tiene movimiento, tiene un lenguaje, tiene una expresión, tiene una vida, ¿sí? No está quieta. Y todo lo que está en ese panorama, en toda esa figura, tiene pues de hecho su movimiento. Por eso es importante que nosotros pudiéramos ir desarrollando cada vez más eso que se llama intuición. Porque si nosotros tenemos intuición, podemos intuir un poco más el lenguaje de la carta, lo que nos quiere decir Dios, nuestro ser, cuando nos da un mensaje para que nosotros lo interpretemos por medio de esa imagen, de esa carta. ¿Ok? Pero ahí juega un papel importante, más el corazón que la mente, porque si yo le pongo solo la mente a lo que veo, pues solo trataré de conjeturar o hacer conjeturas de una información que estoy viendo con mis ojos y que mi cerebro interpreta porque pues me conozco toda la figura.
Pero otra cosa diferente es poder llegar a interpretar más con el corazón. Si uno interpreta con el corazón, entonces puede leer la palabra del ser cuando le habla o le informa o le transmite a uno una respuesta a través del sagrado tarot cuando nosotros lo consultamos. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Una pregunta? ¿Un aporte? Buenas noches, maestro. Maestro, Bienvenida, Jané. la Te pregunta? escuchamos. Háblanos un poquito más durito. Bueno, quería saber por qué tiene las manos amarradas y como soltando algo, como, ay, qué pena la No, no, pregunta. no, tranquila. Es que colgado y amarrado de las manos. Y las monedas están cayendo al piso. Así le pasa a más de uno de nosotros, Dios no lo quiera en cualquier momento, que no tiene ni moneda con qué pagar cósmicamente ciertas deudas, no tiene con qué pagarle a la ley, ciertas cuestiones por ahí que se nos están cobrando. Muchas veces nos tienen colgados, pasando muchas necesidades, dolor, sacrificio, amargura, enfermedad. Pero, les decía, esto se puede transformar, se puede convertir. Si se trabaja con los misterios del arcano AZF, por eso dice, AZF nos saca del dolor. Es mejor convertirse en un buen hombre o una buena mujer, hacer de nuestra vida un apostolado, un servicio, una ayuda a los demás, que pagar a toda hora con dolor, que a toda hora nos estén cobrando y nos estén persiguiendo. Es mejor contribuir y pagar con conciencia. De esa forma, este individuo pues se va a soltar de sus propios grilletes, de sus propias ataduras, ¿verdad? Y este personaje, esa rueda va a girar al favor suyo. O sea, son los misterios del apóstol. Por eso la vida de los apóstoles nunca fue fácil, nunca fue regalada. Y la mayor parte de los 12 apóstoles del Cristo pues murieron en una lamentable situación muy, muy difícil. Y así sucedió con otros apóstoles y con otros misioneros e instructores que surgieron después de los grandes apóstoles de nuestro Señor el Cristo. No les va bien quien está dispuesto a ayudar, quien está dispuesto a servir, quien está a la vida por la humanidad. Siempre lo ha mostrado la historia así, que terminan esos grandes apóstoles, mensajeros, avatares, iniciados, maestros, adeptos, hierofantes, perseguidos, sacrificados, envenenados, encarcelados, muertos, odiados. Es muy mal pago, pero se llevan todo el oro, se llevan todas las monedas y toda la riqueza dármica para después de la muerte. Tendrán vida eterna después de la muerte. Vivirán gozosos después de la muerte. Se unirán al ser, al espíritu, a Dios, desarrollarán su alma, su conciencia. No importa que aquí en la tierra los hayan aborrecido, perseguido, asesinado. Y eso viene desde el Maestro Jesús y desde mucho más antes con todos los grandes profetas. Lo hemos visto que, por ejemplo, el Maestro Samael con todo lo que hizo y con todo lo que nos ha dado, hoy vemos solo gente detractora, llena de odio. Y hay gente que estudió esto, que lo conoció. Enemigos del Eterno. Y es tan extraordinario esto, y yo creo que nunca nos vamos a cansar de decirlo, que vale la pena más adelante analizarlo más profundo, cuando el Maestro dice que todo aquel que está levantando sus principios crísticos será combatido por los principios satánicos que tienen las personas. Lógico, totalmente lógico, real. Todo aquel que quiera servir y ayudar será combatido por alguien
que le incomoda, que le da rabia, que no le gusta lo que usted hace. ¿Mm? Todo aquel que esté levantando sus principios crísticos anhelará la sabiduría y querrá un poco más beber de esas aguas todos los días de su vida. Pero otros se alejarán de la fuente y morirán de sed. Por eso es que ustedes se dan cuenta que en estos estudios, en estos cursos que hemos venido desarrollando, muchos comienzan emocionados. Los escuchamos en el principio, hablando muy emocionados y que se iban a escuchar todo y que iban a estar en todo. Pero los hechos son hechos y los hechos demuestran que no es así. Hoy no están aquí. No los volví a ver. Ya no están. Entonces, los principios satánicos de nosotros combaten los principios crísticos de nosotros y buscan alejarnos de la sabiduría. El ego, el mismo yo que no quiere que uno aprenda, que conozca cómo combatirlo a él. Entonces los hermanos dicen, es que yo ya no tengo tiempo, no puedo, me es difícil, no me da, pero a esta hora pueden estar viendo un partido de fútbol, viendo una telenovela, una película, hablando de, no sé, chismorreos y cosas que a uno a veces cae en eso, ¿no? Absurdo caer en eso. Y uno puede estar más metido en eso y es porque los principios satánicos no quiere que uno verdaderamente se comprometa. Entonces ellos lo enredan a uno y se lo llevan y lo ponen a otras cosas. Y ahí se nos pasa la vida. Concluyo hasta aquí la conferencia del día de hoy. Si hay alguna pregunta, alguna duda, algo por parte de ustedes, algo quieren compartirnos, tienen la palabra. O de lo contrario, pues vamos a terminar la clase de hoy con la carta número 12 del tarot. Recuerden ustedes que hemos seguido avanzando y la tarea no se les olvide. Hay que tratar de memorizar las 22 cartas mayores, ¿sí? El mago, la sacerdotisa, la emperatriz, el emperador, el jerarca o el papa. Tenemos nosotros el enamorado o también en vez de decirle enamorado le decimos nosotros la indecisión, que es como aparece en la carta. Luego tenemos el triunfo, el carro. Luego tenemos nosotros la justicia, que no es más que la balanza como tal. Luego tenemos el eremita, ermitaño, aquel hombre que va en su camino. Luego viene la rueda, que es la retribución. Luego viene la persuasión, el león o la fuerza, el apóstol, que también le llaman el colgado. Y luego tenemos la inmortalidad, que es la muerte. Luego sí surge lo que nos decora de una forma extraordinaria ese ángel o esa divinidad con esos dos chorros de líquido sagrado, que es pues de hecho en la letra hebrea Nun, tendríamos nosotros esa figura maravillosa que, que nos dice acto para casarte, acto para triunfar en el trabajo alquímico, acto para progresar en lo que te propongas a nivel de tus propias aguas. Y ahí tenemos esa carta número 14. Luego viene la 15 y ya aparece el diablo. Luego viene la 16, la torre o la fragilidad o la torre fulminada, ¿no? Entonces ahí tenemos esa fragilidad, la 16. Luego viene la esperanza, la estrella. Luego viene la 18, que es la luna, pero es el crepúsculo, enemigos ocultos. Luego llega el 19, el sol y la inspiración. Y luego viene la resurrección. Y entonces ahí encontramos nosotros, también le llaman a esa carta por aparecer la resurrección, ¿sí? Por aparecer ahí unos misterios que están muy, muy relacionados con esos misterios egipcios, de esas ofrendas sepulcrales, de ese trabajo
donde mueres, pero no mueres, donde eres inmortal, donde te levantas, etcétera. Entonces, esa carta es realmente extraordinaria. Y luego vemos la transmutación, pero que para muchas otras cartas, pues no aparece como la transmutación, sino que ya le dan otro toque ahí porque se pone la 21 como 22, la 22 como 21, pero bueno, para nosotros ya tenemos la 22 que es el regreso. De esta forma, vemos la carta número 1 que aparece Aleph, luego sigue Aleph, Bet, luego de Bet, entonces tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Bau, luego tenemos Sein, Chek, Te, Yod, luego viene Kaf, Lamed, Men, Nun, luego viene Samek, Ain, y tenemos Fe, que es la 17 como esperanza, y luego tenemos Sade, luego tenemos Kof, y luego de Kof, Rex, Shin y Tau. Entonces, ahí aparecen las letras hebreas, los nombres mágicos de las cartas del tarot. Tenemos influencias planetarias, tenemos ahí misterios dentro de esos números sagrados, dentro de esas matemáticas, dentro de esa sabiduría cabalística, mucho, mucho para seguir aprendiendo. Y espero pues de que a todos sirva, ayude y que en la próxima clase pues nos volvamos a ver para continuar el estudio de las otras cartas que continúan. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Buenas, Dígame, don Pedro. profesor. Una pregunta, por ejemplo, una persona que le deseche las cartas y les haga el apostolado, quiere decir que esa persona va mal en el camino espiritual. Y, Dependiendo y, la pregunta y y la, dependiendo la persona, ¿no? sí, sí, una persona estudiante de las ciencias y que le salga esa carta, pues le quiere decir que está mal, va mal por el camino, no está haciendo sus cosas como deben de ser, Le pide porque significa exigencia. que está pasando por momentos críticos y lo invita a la transmutación para que pues la rueda gire a su favor. Sí, Entonces, pienso eso, ¿no? ¿Puede ser así? sí, servicio a la humanidad, trabajo en la castidad, muerte del ego, conocimientos de esos misterios, convertirse en un apóstol, dar de lo poco que tiene, ayude, muestre la luz a otro, porque es la forma de uno dejar de estar tan colgado, de estar amarrado y de estar pasando las de sufrir, cuando uno podría modificar ese destino, modificar nuestra vida y hacer girar esa rueda de la fortuna, de la retribución a nuestro favor. Lo que pasa es que hay veces, don Pedro, que uno tiene las herramientas, pero uno no hace nada. Uno tiene la forma y no hace las cosas. Uno quisiera que todo se lo regalaran, que todo se lo dieran, que todo fuera fácil, pero uno no quiere poner verdaderamente un sacrificio. Por eso es que ahí dice que el trabajo de la energía nos saca del dolor y nos dice sacrificios, pruebas y dolor. Imagínense, sacrificios, pruebas y dolor. Pero una cosa es en la vida de una persona espiritualmente, de un iniciado, de una persona que está trabajando en favor de su obra espiritual, y otra cosa es diferente en una persona común y corriente, en una persona que sabe de la doctrina, pero no le interesa y vive la vida como cualquier persona. Entonces es muy diferente esta carta en su lenguaje oculto a esas personas, al lenguaje oculto de una persona que verdaderamente sí está comprometida espiritualmente. Es muy diferente. Y es muy diferente hacer una pregunta, por decir, ¿cómo voy en el camino? A decir, ¿me conviene este negocio? Y que le salga la carta número 12. Así que la respuesta va a ser muy diferente y por eso es menester analizar en la persona, ¿no? ¿Quién es, cómo es, de quién se trata y cuál es su pregunta, qué es lo que busca? Y ahí pues vamos entendiendo un poco más la situación. Bueno, Bien, gracias. no hay más inquietudes, no hay más preguntas.
Quiero pedirles un favor a los presentes, a los que están en el momento, de compartir mensajes en el grupo de entusiasmo, de motividad, de ganas de estudiar, ya que pues el anhelo es llegar a la carta número 22 por esta parte del curso, y me gustaría que muchos de los que están en el grupo también pudieran aprovechar este material. Así que de ustedes dependen un mensajito de motivación para que otros que están por ahí un poco interesados, que le falta un poco más de tiempo, que decisión, pues lo hagan y se motiven a asistir, ya que eso depende también para que podamos culminar con un grupo de personas, llegar hasta la carta número 22. Y si ustedes quieren aprender, ustedes quieren conocer, profundizar más para abrirse en este campo del tarot y su conocimiento profundo, pues colabórenos con esa información, con ese motivar, y pues esos mensajes van a entusiasmar a más de uno del grupo para que se den cuenta que ha valido la pena seguir el curso desde que venimos en Cábala y ahora que nos encontramos en el estudio del tarot. Así que hermanos, si no hay más preguntas, por favor, esperamos que tengan en cuenta que en 8 días, si no hay ningún inconveniente, o por fuerza mayor, si nos toca trasladarlo para el día miércoles, pues ustedes estén muy pendientes para que de esa forma continuemos en este estudio tan extraordinario que nos permite realmente seguir creciendo, avanzando en nuestro propio interior, ¿verdad? Nuestra propia conciencia, nuestra propia sabiduría. Porque lo que nosotros estamos haciendo es eso, un pequeño aporte para ustedes, pero ustedes engrandecerán mucho más esto si continúan adelante. Por aquí nos dice Leti que gracias, profe. Doris por aquí. Bueno, ya hablamos de eso, nos preguntaba de la pierna cruzada. Bien, recuerdan ustedes que hay que ir a estudiar el libro Tarot y Cábala del maestro Samael, ¿ok? Para que amplíen las enseñanzas que él nos da sobre cada carta del tarot. Ahí está el libro, hay que estudiarlo, ¿ok? Bueno, ¿no hay más preguntas? ¿No hay más aportes? Gracias, gracias. Feliz bendecida noche para todos. Muchas gracias por Gracias los conocimientos. a ustedes, muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias, profe. Muy completo todo. Bien, Buenas noches a todos. buenas noches. Un feliz descanso para todos. Igualmente, gracias. Gracias igual para todos. Muchas bendiciones. Una noche bendecida para todos. Gracias. Gracias, buenas noches, profesor. Que descansen. Buenas noches, que descansen. Gracias.